Tutorial do alimento diário, Tutorial del alimento nova diario, série, chamado nueva serie. Se Gênesis, llama o Génesis, princípio, el principio, livro libro ou número uno volume 1. o Título volumen uno. deste volume, Título de O este volumen, Princípio. el E a principio. semana 1 Y la também semana tem por número título uno también O tiene el Princípio. título El Para a principio. gente entrar Para propriamente que nesse nosotros assunto de entremos Gênesis, propiamente en este precisamos ter tema de Génesis, antecedente necesitamos para tener un entender antecedente, o hablar que un poco aconteceu para de lo que chegarmos sucedió a para que tratar esse livro lleguemos a como ver este estudo, libro como nessa un série aí. estudio de Bom, esta na serie. segunda-feira fala de En el revisão día das lunes epístolas de Pedro habla de la e revisión de las Gálatas. epístolas de Pedro y Sabemos que Gálatas. em Sabemos Atos que 2 en Hechos 2 houve a descida, hubo derramamento el, do Espírito el Santo derramamiento del sobre Espíritu aqueles Santo 120 sobre galileus aquellos que 120 estavam em galileos Jerusalém que estaban en e eles Jerusalén. profetizavam, Y cada ellos um profetizaron, ouvia cada na sua língua uno materna. oyeron en su Ali lengua surgiu materna. a Allí igreja surgió la em iglesia Jerusalém. en Jerusalén. E naquela época Y en aquella época vinha judeus de todas venían as judíos de partes, todas las muitas partes, nações, né? muchas E naciones. Y segunda Pedro, segunda de segunda Pedro, epístola de la Pedro, eles segunda epístola mencionam de Pedro, algumas ellos regiões como mencionan Capadócia, algunas Ponto. menciones como Então, el Ponto, a gente vê Capadocia. que mais Nosotros tarde nós podemos vamos ver que más tarde falar sobre eles também. vamos a hablar sobre ellos también. Então, a Bueno, partir daí, entonces a partir de houve a allí vida da igreja comenzó muito la vida de la normal iglesia lá em muy Jerusalém. normal en E nós Jerusalén y nosotros acabamos vendo por terminamos que eles eram viendo por normais, qué né? ellos eran Porque normales. eles, em Porque Atos ellos en 2:42, Hechos eles 2:42, perseveravam ellos no ensinamento dos perseveraban en la apóstolos enseñanza e de na los comunhão, apóstoles né? y en la E comunión, no partir do pão e nas en el orações, mas partimiento del pan, en principalmente las oraciones. Pero essa palavra principalmente perseverar esta é palabra importante. perseverar es E eles importante. Y ellos perseveravam. perseveraban. Perseverar indica uma Perseverar, constância que perseverar nós não indica podemos constancia. hoje Nosotros hoy no perseverar e podemos amanhã não. Devemos perseverar y mañana perseverar, no. No, debemos perseverar desde o começo perseverar até o fim. desde el Isso comienzo al foi, fin. nós vamos ver através Esto da história, nosotros vimos a o través de la erro, né? historia. Fue el De error deixar de de perseverar. dejar A de consequência perseverar. disso, né? La E por consecuencia de eles esto. perseverarem também Y porque ellos na perseveraron comunhão das también en la palavras comunión de las dos palabras apóstolos, de eles los então apóstoles, mantinham sempre o ellos frescor, né? entonces E aí tenían o siempre el Espírito frescor Santo tinha y el Espíritu liberdade para Santo atuar tenía em libertad seus para tempos, actuar né? en Muitos el tiempo de milagres, ellos, muitos muchos sinais e milagros, muchas prodígios, né? señales y Capítulo prodigios. 3 e Capítulo 4 de de 3 y Atos, né? 4 de Hechos, Vimos vemos Pedro ali, né? a Pedro allí, Levantou um coxo, Pedro e levantó, João, levantó un cojo, Pedro y e Juan, também y también naquele en aquel outro episódio também do otro milagre episodio también de com milagro, en el Lázaro, capítulo 4. Entonces, o hermanos, cego, né? como el Então, ciego, muitas coisas eram entonces, feitas hermanos, porque muchas o cosas Espírito eran Santo havia hechas liberdade porque para el fazer isso. Espíritu Santo tenía libertad para E hacer esto. aí Y eles entonces acabaram ellos enfrentando uma terminaron oposição muito enfrentando una severa por oposición parte muy severa dos por judeus, parte né? de los Porque os judíos, judeus eles porque los eram judíos, os ellos eran guardiões aquellos da guardianes lei de de la Moisés ley, de la e ley a de prática da Moisés circuncisão. y la Eles práctica não de la abriram mão circuncisión. Ellos disso, no querían dejar esto, apesar de que a a pesar lei de foi que la introduzida ley fue depois introducida da después fé. A de fé la veio fe. primeiro La fe através de vino Abraão. primero a través de Então Abraham. eles Entonces começavam ellos defendendo a comenzaron Moisés, a lei de defendiendo a Moisés. Moisés, Mas a la ley de história de Moisés, Israel pero la historia de começa Israel antes de Moisés, comienza antes de Moisés, mesmo antes no aun, tempo de aún Abraão, en el tiempo quando de Deus Abraham. chamou Cuando Abraão, Dios llamó a Abraham, ele entonces creu na él palavra do Senhor e creyó en Deus la fez uma palabra del promessa para Señor y ele. Dios hizo una promesa E para él. então, Entonces, aquele tempo, desde então aquel Abraão tiempo, creu na palavra do Abraham Senhor creyó en la e palabra del isso foi Señor contado como y esto le justiça fue para ele. contado por E justicia Deus para él. prometeu que Y ele Dios le teria uma prometió descendência, que tendría e una essa descendência, descendencia y esta em Gálatas descendencia capítulo en 3, Gálatas versículo capítulo 16, 3, versículo diz que é 16 Cristo, né? dice que es Cristo é o Cristo. descendente direto Cristo es el de Abraão. descendiente directo de Mas a Abraham. lei, né,
Pero la ley era provisório. algo provisorio. Deus queria guardar o Dios quería guardar al pueblo hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Y este cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham era Cristo. Cristo era la concretización promessa de Deus. de la promesa de Dios. Pero en cuanto Cristo no llegaba, entonces Dios mandó la ley para que guardase al pueblo de las transgresiones, de los pecados y todo eso. Entonces, la ley era temporal y Gálatas habla de esto. Estava Quien estaba siendo dado, né? guardado y quien guardaba eran los tutores y curadores, y quien necesitaba de tutores y curadores eran niños. Entonces, quien guardaba la ley, en verdad, para Dios son niños, y estos niños necesitan crecer, no pueden estar eternamente como niños. Por eso que cuando Cristo vino para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley. Entonces, terminó la ley, porque no necesitaba más la ley. Cristo llegó. Él es la realidad de la promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces, Él es entonces de Abraão, la bendición de Abraham llegó a los gentiles, que es el Espíritu prometido. Entonces, aconteceu. es esto lo que sucedió, pero Naquela época, en aquella época hubo una oposición levantada parte do judaísmo, de parte del judaísmo contra los hermanos de la iglesia, y los hermanos de la iglesia en Jerusalén eran muy osados. Usted puede ver a Pedro, Juan, depois o Senhor preso, después el Señor mismo eles saíram livres. quebró las cadenas y salieron libres de la prisión, y las autoridades judías no sabían qué hacer con ellos. Entonces, pero Aí foi tão esto fue entonces, fue, elevando os ânimos. Eles pegaram fue Estevão, elevando los ánimos, enojándolos. Entonces, tomando a Esteban, allí en capítulo 7 de Hechos, ele começou com Abraão. él comenzó con Abraham y fue Isso hasta esto llenó os judeus, né? a los judíos de rabia, Ira. de ira, Estevão y tomaron a Esteban y lo apedrearon até a morte. hasta la Aí muerte. no capítulo 8, En el capítulo 8 de Hechos dice que hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. discípulos todos saíram, Los discípulos salieron, dejaron Jerusalén, solamente apóstolos los apóstoles que no fueron expulsados, no salieron. Esto nos muestra a nosotros que a igreja de Jerusalém la iglesia en Jerusalén sufrió mucha persecución por parte de los judíos. Entonces, algunos eran muertos, hasta muertos, los de la iglesia, los hermanos eran muertos, como Esteban, como ejemplo de Esteban. Entonces ellos escolheram, né, escogieron uma linha que seja uma linha meio una línea que sea medio metade, né? mitad y mitad, conciliadora. Crendo- Entonces, nós somos crentes em Jesus, nosotros somos creyentes de Jesús, pero también creemos en la ley de Moisés, circuncisão, practicamos la circuncisión essa perseguição para huir de esta persecución, que houve la gran persecución que hubo contra los hermanos de la iglesia. Y estos son sacerdotes que se converteram que se convirtieron ao Senhor. al Señor. Entretanto, eles Sin embargo, muita había muita bagagem da religião. mucha carga, muchas cosas de la religión de la época. Por eso Tomaram um caminho de tomaron un camino meia boca, né? Meia. de no ser constantes, y ahí ellos escogieron a Jacobo como líder de ellos, una persona conciliatoria, Conciliação, alguien más conciliadora. No vamos a pelear, continuar crendo em Jesus, vamos a continuar creyendo en Jesús, pero a lei de a practicar la lei de Moisés também, y también praticar
vamos a practicar la circuncisión. Isso Entonces, nós vemos o esto, efeito disso, nosotros vemos el efecto de esto. quando Paulo e Barnabé Cuando Pablo y Bernabé fueron a la región de Galacia para predicar el Evangelio, entonces, cuando Pablo iba a las ciudades y predicaba el Evangelio, venía el grupo, la patrulla de los judaizantes, detrás de Pablo, predicando que si los gentiles no practicaban la circuncisión, no guardaban la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo dice que este es otro evangelio. Esto no es el evangelio que les entregué a ustedes. El evangelio que les entregué a ustedes es puramente por la fe. Si usted cree en el Señor Jesús, usted será salvo. Entonces, Pablo tuvo muchas dificultades, Bernabé junto con él. Entonces ellos fueron hasta Jerusalén para ver esto en Hechos 15. Habían muchos judaizantes allí que practicaban la ley de Moisés y también la circuncisión. Y Jacobo era el líder de ellos. Y en Jerusalén Pedro ya no tenía más espacio, ¿saben? Ya no tenía más espacio. Este espacio fue tomado por Jacobo. Pedro debería ser el líder de allí, pero Jacobo terminó tomando este espacio por causa de los judaizantes. Terminó siendo el líder absoluto en Jerusalén. Después nosotros no sabemos cuál fue el paradero de Pedro. Solo sabemos que en su primera epístola, él escribió su primera epístola, él dice en Babilonia. Dicen también en la época que Babilonia también se refería a Roma. Y en la segunda epístola, Pedro escribió para los de la dispersión, Capadocia, el Ponto, toda esa región. Probablemente son estos que aún en Hechos 2 estaban presentes en aquel derramamiento del Espíritu Santo. Tal vez ellos vivieron aquellos 6 años maravillosos de una iglesia en Jerusalén, realmente una iglesia llena del Espíritu Santo. Y ahí, tal vez Pedro fue hasta allí para apacentarlos. Que Pedro dice que yo os hago recordar estas cosas para su memoria. Entonces, de aquello que ellos recibieron de aquellos primeros años de la vida de la iglesia buena en Jerusalén, ellos no podían perder esto. Entonces Pedro apacentaba a ellos con esto. Entonces, en la segunda carta de Pedro, Pedro menciona falsos maestros, escarnecedores. Entonces, todo esto se refiere a estos judaizantes que estaban allí. Entonces, este es el paño de fondo de este libro. Por eso que el Espíritu nos llevó a ver el libro de Génesis. No es un cambio muy drástico, radical, pero es una línea ya preparada por el Espíritu. Y nosotros entramos en Génesis así, de una manera bien suave. Nada muy fuerte, muy brusco. Ahí Génesis capítulo 1:1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este creó es la palabra griega vara, hebrea vara. Dios creó los cielos y la tierra. Este principio, en el principio, en Génesis, es un principio del tiempo. Entonces, el principio del tiempo. Cuando usted habla de principio del tiempo, entonces surgen 3 preguntas. ¿Qué había antes del tiempo? ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Cuándo termina el tiempo? Entonces nosotros vamos a ver esta pregunta. Aquí dice así: el principio. El principio significa comienzo o origen.
Entonces, el principio es el principio del tiempo que está hablando aquí. Entonces, la pregunta es, antes del tiempo, ¿qué había? Antes del tiempo era la eternidad. Dios estaba en la eternidad. Isaías 57:15 dice que Dios habita en la eternidad. Entonces, antes del tiempo, ¿qué había? Dios. Dios es eterno. Entonces, en el capítulo 13 de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo nos prueba que el Señor Jesús estaba desde la eternidad con el Padre. Proverbios 8, versículo 30, también dice que Él estaba desde el principio allá. Él era la sabiduría de Dios, su arquitecto. Él junto con el Padre disfrutaba de las delicias de la presencia con el Padre. El Padre y el Hijo ya existían desde la eternidad, en la eternidad pasada. Y el versículo 17, 1:17 de Santiago dice: el Padre de la luz, de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de cambio, mudanza. Entonces, gracias al Señor. Y Jesús en la eternidad, esto estaba hablando, estos versículos. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar cuál es el propósito del tiempo. Entonces, Efesios 1:5 nos muestra cuál es el propósito del tiempo. El tiempo fue hecho para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver, aquí dice versículo 5 de Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinados para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo primero que antecede al beneplácito de Dios es aquel anhelo que Él tenía en su corazón. Esto engendró el beneplácito. Este anhelo, vamos a ver después, que el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este beneplácito es un anhelo que Dios tenía, que nuestro Padre tenía en su corazón. Y aquí dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces sabemos que este es el propósito del tiempo. El tiempo fue creado justamente para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que Cristo encabece sobre todas las cosas. Entonces el tiempo sirve para esto. Hoy necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo, Él es implacable, Él no para, el tiempo nunca paró. Por eso, hermanos, necesitamos hoy de la palabra de Dios, necesitamos llenarnos de la palabra, llenarnos con su palabra, porque por medio de la palabra Cristo va a encabezar todas las cosas. Este es el camino para ser llenos, hermanos, de la verdad. Es inmersión, inculcar la palabra. Nosotros nuevamente tenemos que resaltar
a los adolescentes que tienen la simplicidad, el amor a la palabra, la obediencia, hacen gritos de guerra, transcripciones. Todo esto es para sedimentar la verdad en nosotros. Señor Jesús. Entonces esto es lo que el tiempo hace esto. Y cuando el tiempo termina, ¿cuándo termina el tiempo? El tiempo termina cuando la voluntad de Dios fuere plenamente realizado. Gracias al Señor. Entonces, cuando la voluntad de Dios es hecha, o sea, cuando Cristo sujete todas las cosas, entonces el tiempo terminará. Alcanzará su objetivo. Cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo y estén bajo sus pies, entonces el tiempo terminará. Sería el fin del tiempo. Hoy Cristo está en la cumbre. Hoy Cristo está sobre todas las cosas. Como aquí Efesios, en el versículo 10, de hacer reunir en Él, en la dispensación de los tiempos, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, para que Cristo sujete todas las cosas, sabemos que Cristo está en la cumbre, Cristo está sobre todo principado, potestad. Entonces, esto no es el problema. El problema es que ni todas las cosas están sujetas a Cristo. Entonces, vamos a ver Hebreos capítulo 2, 5. Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Este es el propósito del tiempo. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, aún todas las cosas no están sujetas bajo Cristo. Aún falta. Y hasta aún nosotros mismos, algunos puntos en nosotros que nosotros no estamos sujetos a Cristo. Aquí en el versículo 8 dice así: por un poco, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por quien cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia hoy? Dentro del tiempo, la misión de la iglesia es sujetar todas las cosas a Cristo. Y esto comienza con nosotros, con la iglesia. Entonces la iglesia tiene la misión de colocar todas las cosas sujetas a Cristo y colocar bajo sus pies. Esto era la promesa del Padre en Salmo 110, 1, 2 y 3, hablando que Él daría al Hijo un ejército de jóvenes santos, como en la aurora, como gotas de aurora, gotas de rocío. Estos son nuestros jóvenes, hablando de los adolescentes y jóvenes en general. Entonces, este es el ejército que el Señor está levantándose hoy. Gracias al Señor.
Y para esto, ¿cómo vamos a hacer para que Cristo pueda sujetar todas las cosas a través de la iglesia? Si Cristo va a sujetar sobre las cosas, primeramente comienza con la iglesia. Cristo necesita sujetarnos. ¿Y cómo Cristo va a sujetarnos? Vamos a ver Efesios capítulo 1, 22. Él dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Primero, para sujetarnos a Cristo, Cristo nos llenó. Este es el primer punto. Cristo precisa llenarnos. Y ahí vamos a Efesios capítulo 3. Capítulo 3, aquí en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Sean llenos de toda la plenitud. Podemos tomarlo como ser llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito de que Cristo nos llene. Y una vez siendo llenos por Cristo y ser su plenitud, entonces ahí comienzan las otras cosas. Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gracias al Señor, el Señor desea llenarnos todas las cosas. Vamos a Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios quiere entonces santificarnos con la verdad, y la verdad es la realidad. Él es la misma verdad. Él quiere santificarnos, Él quiere darnos su verdad para nosotros. Entonces vamos a volver a Efesios, capítulo 5, versículo 26. La manera que Él nos llena es para santificarnos. Para santificarla, vamos a leer primero versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Cristo se entregó por la iglesia con un propósito, es para santificar a la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuevamente menciona la palabra aquí. La palabra es la que va a hacer esta obra de santificarnos, de lavarnos, remover todas las cosas que no son Dios. Todas las cosas malas van a salir de nosotros a través de esta santificación por el agua de la palabra. Gracias al Señor. Entonces, esto es lo que el Señor está llenándonos, y una vez llenos, nosotros estamos sujetos a Cristo. Y una vez sujetos a Cristo, entonces Cristo va a encabezar sobre la iglesia, y la iglesia entonces va a sujetar sobre todas las cosas. Va a poner todas las cosas bajo sus pies. Amén. Ahí Cristo sujetará todas las cosas. Y finalmente nosotros vemos que una vez sujetos, no hay cómo no hablar sobre los vencedores. Este es el camino para el vencedor. Aquellos que permiten que Cristo los llene su ser, aquellos que están sujetos a Cristo, obedientes a Cristo, son estos que van a reinar con Cristo. Y Apocalipsis capítulo 14, nosotros vemos aquí: miré, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión. Sión es la parte fuerte de la iglesia, pero también aquí Sión
Es un grupo de personas que luchan por el seu reino. interesse é pelo reino. Su interés es el reino. Então, são Entonces, esses aí, son estos que são esses que são do son estos que son los de Sión. Aqui entoavam Entonces, um aquí cântico, entonaban un nuevo tal, cántico e aí são y esses son que estos se maturaram por los que mulheres, no são se castos. contaminaron con São mujeres esses porque son seguidores do castos. Cordeiro, Estos son los seguidores del Cordero por donde quiera que Él va. por onde quer Vamos que a ele seguir al Señor por donde quiera que Él va. são os que foram Estos redimidos son los que nós, fueron redimidos entre los hombres, primicias para Dios Cordeiro. y para el Cordero. Escapei aqui no versículo Aquí olhei, salté el e versículo Cordeiro 1. sobre o monte Sião, Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Aleluya. Nosotros vamos a ayudar a Cristo a sujetar todas las cosas, todas las naciones y colocarlas bajo los pies de Cristo. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, 19:11. vi o céu aberto, Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero julga y con justicia juzga y pelea. certamente é o nosso Senhor, né? Este ciertamente es nuestro Señor, aleluya. Seus olhos são chamas de fogo, Sus ojos eran como llama de fuego há muitos y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. vestido com Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. versículo 14. Y versículo 14. Y los ejércitos celestiales, Céu, montanha, vestidos de lino fino, blanco y limpio, seguían en caballos blancos. branco e puro. Esses são os vencedores. Estos son los vencedores que luchan junto con Cristo para sujetar todas las cosas y colocar todos los enemigos bajo sus pies. E aí, Y ahí, nesse mesmo capítulo, en este mismo capítulo, en el versículo 20, assim que aquí dice así: finalmente derrotamos, né? y finalmente derrotamos a Satanás y a los suyos. Y aquí en el versículo 20 dice: A besta foi y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. os dois foram lançados. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pelo menos nós ganhamos. Por lo menos nosotros ganamos en esta batalla. La victoria es nuestra, porque aquí, Apocalipsis 19, vemos que tanto a besta como la bestia como el falso profeta já foram jogados. ya fueron juzgados y lanzados al lago de fuego. Y después sabemos que en el milenio Satanás será preso. Satanás estará preso, será preso, apresado, Mas y él será usado él por Deus será usado por Dios suscitar, para né, levantar essa rebelião que há esta rebelión no homem, né? que hay aún en el hombre en el norte, A região do Gog e Magog. la región de Gog y Magog. Aí, Entonces allí Satanás será suelto al final de los 1000 años para levantar esta rebelión aún, tomar a todos aquellos que están contra Dios. Entonces allí Dios finalmente lo toma a él grupo dele con todo este grupo de él que se rebelaron contra Dios y lo lanzan al lago de fuego. Allí también Satanás fue resuelto, fue lanzado al lago de fuego que arde eternamente, un tormento eterno, no hay fin. graças ao Senhor, Y gracias a o Dios, último inimigo el último enemigo destruído a ser destruido es la muerte, fala em como habla Apocalipse 20. Apocalipsis 20:14. Também, Gracias al Señor. Coríntios 15, 1 Corintios 15, também fala assim, 24 habla también que el último enemigo a ser destruido es la muerte. Entonces allí fim, né? vendrá el fin,
cuando el Hijo entregue ao Pai. el reino al Padre. Aí é o fim. Entonces, o fim de allí es el fin. ¿El fin de qué? El fin de los tiempos. Terminó el tiempo. Gracias al Señor, todas las cosas entonces se sujetarán a Cristo y estarán bajo sus pies. Aí vamos finalmente Ahí vamos finalmente a concluir con versículo aqui el versículo que é Apocalipsis conhecido 21, por nós, 1, que es muy conocido por nosotros. será Este será entonces el final de todo. aqui diz: então ouvi grande voz Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que Deus habitará aquí, com eles. y Él morará con ellos. Será Entonces, assim, Deus habitará por y e- eles, Deus y- com eles, y ellos serán su pueblo, y Él morará con Deus ellos, com eles. y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Isso, né? Tá no Entonces, diário, esto está en el alimento diario, ustedes pueden leer allí precisa. con más precisión. ¿Ok? Jesús es el Señor. Amén.